bien. Buenas tardes con todos nuevamente. Vamos a iniciar la presentación del día de hoy correspondiente a control de calidad del concreto como herramienta de ahorro en los procesos. Tema muy importante, sobre todo por la coyuntura, en la cual seguramente una vez reiniciadas ya nuestras obras, todos los contratistas van a estar inmersos, preocupados por recuperar, ¿no? Recuperar un poco esta para pues, que hemos estado pasando por la pandemia. Entonces, vamos a describir algunas características, algunas situaciones, algunos conceptos que van a reflejar mucho en el ahorro que ustedes puedan encontrar en sus obras, en la parte operacional asociada con concreto. Digo esto no solo también por esta época, sino en general, porque en nuestra experiencia, es decir, ya más de 2 décadas en el mundo del concreto y de la construcción, hemos encontrado varias oportunidades de mejora asociadas a posibilidades de reducción de reparaciones, a reducción de costos de no calidad, que iremos comentando poco a poco en la presentación. Y que en algunos casos ha llevado a que los contratistas puedan generar sobrecostos, ¿no? Del orden, pues, a veces de miles de soles e inclusive millones de soles. Nosotros creemos que esto se puede reducir en gran medida y para ello es muy importante entender que el control de calidad del concreto es un arma muy importante para poder reducir o, por qué no, eliminar estos, estos sobrecostos asociados. En la actualidad, o en los últimos años, se han generado diversos estudios. Uno de ellos es el del déficit de vivienda en América Latina. Este es un dato que quiero recalcar en la introducción asociado al porcentaje de vivienda de mala calidad con la que cuentan nuestros países en la región. En el caso de Perú se habla de que más del 70% de las viviendas en nuestra patria corresponden a viviendas que no tienen una adecuada calidad. Y esto contrasta a países como, por ejemplo, Colombia o Chile, donde el porcentaje es bastante menor. Seguramente esta estadística no muy a nuestro favor se ve aumentada debido a la aparición de la autoconstrucción, la presencia muy vigente durante varios años, que seguramente no permite pues tener un valor cercano a otros países de la región. Esto en gran medida sucede en autoconstrucción. Sin embargo, en alguna medida también hemos encontrado algunos puntos de mejora en algunas obras, que es un poco lo que vamos a conversar el día de hoy, y el objetivo es poder cambiar estos números, ¿no? Poder también sumar procesos de calidad, sumar procesos asociados a normas, a guías que nos permitan mejorar este número. Además está decir que no podríamos gestionar adecuadamente una obra si es que no tenemos un control de calidad adecuado. De ahí la importancia de lo que vamos a transmitir el día de hoy. Una serie de conceptos importantes se muestran en la siguiente lámina, pero voy a destacar la última. Si me permiten leerla. Una mala calidad significa un cliente insatisfecho. Al cliente le preocupan mucho los problemas detectados y no detectados. Un cliente descontento probablemente nunca tendrá en cuenta al contratista en otra obra, lo cual se convierte en un costo oculto de la mala calidad. Esto tomado de la Asociación de Contratistas en Estados Unidos, que tienen una guía muy importante de las operaciones que deben realizar para la correcta administración del concreto con calidad. Digo esto porque muchas veces en el día a día hemos observado que se generan algunas deficiencias, vamos a decirlo así, o puntos de mejora, si queremos llamarlo de esta manera, debido quizás a desconocimiento, debido quizás a alguna mala práctica también, probablemente, pero no es el objetivo juzgar, sino poder encontrar soluciones que nos permitan eliminar estos aspectos. Entonces, esto también es importante para las empresas contratistas ante una inmobiliaria, por ejemplo, ¿no? Si se trata de una vivienda de edificaciones. Tengamos en cuenta entonces que generar
procesos de no calidad, generar reparaciones, lleva consigo muchos problemas, ¿no? Lleva consigo retrasos, lleva consigo costos adicionales, lleva consigo también un mal producto hacia el usuario final, ¿no? En este caso del ejemplo, ante una inmobiliaria, ¿no? Y esto obviamente no es adecuado, ¿no? Podríamos encontrar, por ejemplo, algo como lo que estamos observando en la vista, que definitivamente pues es algo que me va a generar seguramente algún retraso, me va a generar seguramente algún sobrecosto adicional, y que debemos de razonar, tenemos que entender de que estas cosas prácticamente no deberían presentarse en las obras. Estas situaciones deberían de ser muy excepcionales o en el mejor de los casos inclusive anularlas, ¿no? Si es que llevamos un adecuado control de calidad, ¿no? Como ustedes saben, pues el efectuar una reparación, en este caso de un muro, conlleva pues a un tiempo, conlleva a mano de obra, conlleva a materiales de reposición, conlleva a algún retraso, etcétera. Se puede reparar, todo se puede reparar, pero esto genera un costo y eso hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo si estamos pretendiendo entender que el control de calidad nos permite, un adecuado control de calidad nos permite reducir costos, ¿no? O es una herramienta muy importante para reducir costos. Es importante también señalar que en nuestro caso las normas son muy claras, ¿no? Sea el Reglamento Nacional de Edificaciones, sea las normas técnicas peruanas, o también podemos tomar como referencias normas internacionales. Las normas son claras, las normas existen y detallan una serie de recomendaciones en el caso de las guías o una serie también de indicaciones o leyes en el caso del reglamento que debemos de respetar. Hoy en la mañana, por ejemplo, me preguntaba un cliente, ¿no? Por email y me decía, ingeniero, nosotros podemos tener en cuenta o saber los diseños de mezcla de concreto. Pues por supuesto que sí. Desde que uno compra un metro cúbico de concreto a un proveedor de premezclado, tiene la opción, según la norma técnica peruana, de poder solicitar esto. Entonces, ahí observo que ese desconocimiento quizás nos lleva a generar, pues, ¿no? Algunos sobrecostos que ahora vamos a ir describiendo. ¿Y por qué cito este ejemplo? Porque el diseño de mezcla es muy importante. Esto nos va a permitir darnos una idea si el concreto tiene una adecuada proporción arena-piedra, que radica mucho en una propiedad llamada consistencia en el concreto, que ahora vamos a ver. Un diseño de mezcla también nos permite saber si las dosis de aditivos son adecuadas, como por ejemplo un retardante, ¿no? Todos los concretos de premezclado llevan un aditivo con retardo en dosis distintas, dependiendo del clima o de la distancia al cual van a trasladar las mezclas de concreto. Entonces, si es que nosotros no evaluamos o no detallamos estas cosas, podríamos contemplar algunos inconvenientes, como un retardo de fragua en el caso del aditivo con retardo, no adecuado, no esperado y que conlleva obviamente a generar más situaciones problemáticas, más sobrecostos, más inconvenientes y desde el inicio entonces deberíamos estar claros con todo esto, ¿no? Pero ¿qué ensayos son los que normalmente realizamos al concreto? Tenemos en estado fresco los que se muestran en la lista, en donde hay algunos ensayos recurrentes que quizás ya ustedes conocen y que inclusive se hacen en obra, como por ejemplo temperatura, SLAM, muestreo de probetas, entre otros ensayos que ahora vamos a ir comentando dónde radican su importancia. Y en estado endurecido, bueno, el ensayo principal que tomamos en cuenta en nuestras obras es el de resistencia a compresión y hay que tener muy claro también algunos procedimientos para que esto conlleve a un adecuado proceso, ¿no? Dentro de la línea operacional del concreto. El primer punto que vamos a comentar ya con la presentación propiamente dicha es el correspondiente a los tiempos en los cuales debo de realizar
los ensayos a partir del muestreo, es decir, el tiempo cero es el momento en el cual yo realizo el muestreo del concreto y la norma local me indica que tengo 5 minutos una vez muestrado el concreto para poder medir la temperatura y para poder medir el valor de SLAM del concreto. Posterior a ello, tengo hasta 15 minutos desde el muestreo para poder completar las probetas que vamos a muestrear en el caso fuese necesario, dependiendo obviamente del tamaño de los cilindros, ¿no? Entonces, esto es importante recalcar porque también hemos visto en ocasiones que el muestreo se ejecuta de manera correcta, pero dejamos el buggy al costado, ¿no?, de la zona de ensayos y dejamos la mezcla de repente 20, 30 minutos o a veces más tiempo, nos vamos a almorzar y ya los ensayos que vamos a ejecutar no son representativos y nos van a generar valores no adecuados. Y esos valores no adecuados nos podrían llevar a tomar malas decisiones. Muy importante entonces es respetar los tiempos en los cuales vamos a ejecutar los ensayos básicos con concreto, tal cual como se describe en esta lámina. Y para el muestreo, ya que estamos hablando del muestreo, es importante tomar en cuenta una serie de indicaciones. Asegurarnos que el concreto sea uniforme. Primera gran indicación. Asegurarnos de que esta muestra sea representativa. Asegurarnos de que el ambiente externo no esté influyendo en la muestra correspondiente. Tal cual vemos en la foto del lado derecho, en donde se observa ya un concreto de exudación normal, se observa un concreto de una adecuada homogeneidad, se observa un concreto uniforme, ¿no? Entonces, es importante que cuando realicemos el muestreo se revise también o se realice una inspección visual para poder tener una idea de la calidad de mezcla que estamos pretendiendo vaciar, ¿no? Este punto es muy importante. Muchas veces podríamos hasta adelantar problemas si entrenamos a nuestros operarios y entrenamos a nuestros laboratoristas a poder tener la experiencia de analizar el aspecto visual del concreto. Si un concreto es adecuado, no debería de generar inconvenientes, no debería de generar sobrecostos en nuestras obras. Un punto importante para una adecuada uniformidad es lo que se muestra en esta lámina. Sobre todo los que vacían con premezclado, ¿no? Recibimos el mixer, ¿no? Y el mixer debería de tener un certificado de uniformidad, el cual me garantiza que el concreto que se está almacenando en ese mixer es uniforme, es adecuado para poder vaciar. La norma nacional es la NTP 339-114, me muestra una serie de ensayos que se deben de ejecutar en dos momentos. Al inicio, en el primer tercio, y al final, en el tercer tercio. La diferencia en los resultados, que es lo que se muestra en la tabla, debe ser mínima, debe ser del orden, como por ejemplo en un peso unitario de 16 kilos por metro cúbico. Entonces, si es que el concreto o el mixer tiene un certificado de uniformidad, no debería de generar inconvenientes. No se preocupen que esto no se hace en obra, no lo tiene que hacer el contratista, lo tiene que ejecutar normalmente el proveedor de premezclado y recomendado pues también sea en un laboratorio certificado, ¿no? Un laboratorio tercero. Si esto es real, si esto se está cumpliendo, deberíamos de observar concretos uniformes en nuestras obras. Es decir, no deberían de aparecer bolonerías, no deberían de aparecer separación de la grava, de la pasta, ¿no? Que genera problemas en los vaciados, ¿no? El aceptar concretos con bolonerías o con separación de la pasta, de la grava, nos conlleva a un problema posterior asociado a sobrecostos de todas maneras. Entonces, muy importante, gran recomendación, tener claro cuál es el concreto que estamos recibiendo y verificar
si cumplen los mixers la uniformidad según la norma indicada. Si vemos esto en obras, pues definitivamente algo está pasando, ¿no? Esto no interesa dónde se realizó, espero no le sea muy familiar, y si le es familiar, pues acá tenemos puntos de mejora. Vemos un buggy en donde prácticamente la piedra y la pasta van separadas, vemos también el otro buggy, bolonerías, que no voy a poder emplear y que si yo llego a colocar en un encofrado, por ejemplo, pues seguramente me va a representar una hermosa cangrejera posteriormente, ¿no? Luego del desencofrado. Entonces, fotos importantes, de tenerlas en cuenta, de concretos que no deberíamos de tener en nuestras obras. Si nosotros trabajamos el aspecto visual, vuelvo a repetir, nos va a llevar a buenos resultados, nos va a llevar a trabajar con concretos adecuados y vamos a reducir nuestros sobrecostos de todas maneras. Importante entonces el aspecto visual en el muestreo previo al control de calidad del concreto. El problema es que a veces no tenemos esa experiencia o no conocemos o no capacitamos a nuestro personal. Por eso es obvio que la capacitación se debe de realizar no solamente al personal operativo, sino también a los ingenieros, al staff. Tengo entendido que en la lista de asistentes se han inscrito varios contratistas, los saludo. Buenas tardes nuevamente a los que se están incorporando a la presentación. Y son personas de campo que seguramente van a entender pues, que este concreto no es adecuado. Estoy vaciando un concreto en donde se presenta una separación de sus componentes inclusive, y esto pues no me va a representar un resultado adecuado. Posterior al muestreo, realizamos la temperatura. Muchas veces nos preguntan, ingeniero, ¿cuál es la temperatura adecuada del concreto? ¿No? Entonces la norma es clara. La temperatura debe medirse con un equipo calibrado, tal cual como se muestra en la figura de la izquierda, en donde el concreto envuelva al termómetro en al menos 3 pulgadas. Es decir, se genere un bulbo de concreto de por lo menos 3 pulgadas alrededor del termómetro, ¿no? Entonces, tal cual como se muestra en la fotografía. Entonces, eso más el termómetro calibrado nos va a generar un valor, que una vez ya claro, se pueden realizar inclusive 2 mediciones, ¿no? Hasta que se estabilice el termómetro, y en base al resultado vamos a poder decir si corresponde o no. Ahora le vamos a dar unos alcances a un concreto con calidad, ¿no? Este es el rango entonces, ¿no? Esto es lo que indica nuestra norma nacional. Debemos de encontrar que las temperaturas del concreto en condiciones estándar deben estar entre 13 a 32 grados centígrados. ¿Qué sucede si la temperatura es menor a 13 grados centígrados? Definitivamente no va a originarse un fraguado normal del concreto. Es decir, no voy a desencofrar a las 12 horas tal cual lo tengo solicitado. No, no se va a poder. Salvo que obviamente se trabajen con algunos aditivos que nos permitan un desencofrado más rápido. Pero hablando de un concreto convencional, tendría el problema de un fraguado lento. ¿Y qué sucede cuando tengo una temperatura mayor? Voy a generar un fraguado violento, voy a generar un secado violento, el cual me podría también llevar a un problema de fisuración, y eso no se los recomiendo. Y voy a generar también una caída de slam, es decir, ese concreto que originalmente estaba en 6 pulgadas, a la media hora pues ya no va a estar en 6 pulgadas, va a estar en 3 pulgadas, y obviamente un descenso tan fuerte como el que estoy indicando es difícil de controlar, y hemos visto varios casos en obras nuestras, conlleva a reparaciones, a cangrejeras importantes, a vaciados más lentos, horas hombre adicionales. Entonces, muy importante controlar temperatura para que no se generen estas situaciones en nuestras obras. Se podría trabajar a una temperatura mayor a 32. Nuestra norma indica lo siguiente:
sí se podría generar un vaciado a mayor temperatura, pero muy importante que se analice, se converse y se apruebe por la supervisión. Entonces, la supervisión o el responsable de la obra podría dar pase a un vaciado superior, teniendo mucho cuidado de evitar los problemas que se pueden presentar a temperatura mayor a 32 grados centígrados. Vamos a ver un pequeño video, espero puedan observarlo. Les cuento que este video fue un retardo de fragua en una losa industrial. Lo vamos a repetir por si no está llegando una buena señal, ¿no? En este caso, les cuento que no se debió a una baja temperatura. También una característica muy importante de un retardo de fragua es el trabajar dosis altas de aditivos retardantes o en algunos casos también aditivos retardantes no adecuados. Es otro tema, es cierto, no voy a extenderme, pero sí lo he visto prácticamente con cierta frecuencia. Entonces me permito también a indicar que fuera del tema de una baja temperatura, en muchas ocasiones también algunos aditivos con retardo me llevan a este mismo problema. Les dejo de tarea revisar a STM 494 que delimita las recomendaciones para los aditivos que deba de emplear en obras. Entonces, la idea es evitar estos inconvenientes, ¿no? Una baja temperatura me va a generar un retardo de fragua, no voy a poder desencofrar a tiempo. Si desencofro a tiempo, voy a tener estas situaciones, las cuales voy a estar obligado a reparar. Ya ustedes saben que la reparación pues no se realiza con un mortero convencional, ¿no? Existen morteros especiales. Nuestra recomendación son los morteros de reparación de contracción compensada para poder realizar estos trabajos. Entonces ahí pues generamos sobrecosto en materiales, sobrecosto en mano de obra, ¿no? Horas hombre, ¿no? Que se pierden, es muy importante tomar en cuenta. Y el problema en altas temperaturas, esto nos pasó justo 3 días antes de inicio de la cuarentena, ¿no? Esto fue en una obra acá en Lima, en donde llegamos, el vaciado, como pueden ver, en el tiempo cero, nos dio un cono de casi 7 pulgadas de slam, ¿no? Entonces un cono adecuado para el elemento que estábamos vaciando. Pero el inconveniente fue que en 20 minutos esto cambió y cambió radicalmente, ¿no? De 7 pulgadas a 2 pulgadas y media prácticamente. Entonces, ese cambio o esa reducción importante en el valor de SLAM es lo que no me permite como contratista poder colocar ese concreto en cualquier elemento, así sea una losa, ¿no? O sea, vibrar un concreto de 2,5 pulgadas me genera más lentitud, más gente, más sobrecosto, ¿no? Aparte de un problema de calidad, sobre todo porque va a ser bien difícil que no se presenten cangrejeras si es que no hago un esfuerzo grande en poder colocar esa mezcla de 2,5 pulgadas. Entonces, muy importante el tema de las temperaturas, ¿no? Entonces ya tienen una razón también por la cual podamos trabajar el control de temperaturas, ¿no? Una alta temperatura me va a generar una caída de slam brusca y eso me va a generar pues un acabado inadecuado como la foto de la derecha, ¿no? Entonces es el cono de la izquierda da el acabado de la foto de la izquierda. El cono de la foto derecha da el acabado que podemos ver en la parte derecha. Entonces, cono bajo, cangrejeras. Cono bueno y buena colocación, compactación, fotos como las de la izquierda, ¿no? Entonces, ya es fácil de entender que en el caso donde tengamos estos problemas de cangrejeras, vamos a encontrar reparaciones adicionales que esperemos no se presenten en nuestras obras porque eso va a generar pues sobrecostos importantes.
Voy a dejar ahora unos minutos la palabra a mi colega María Elena Humada. Ella es jefe técnico en PIS Concreto, y le escuchamos por favor con atención esta parte de la presentación. Buenas tardes con todos. Vamos a hablar un poco también ya sobre el caso de las altas temperaturas. Como se podía observar en la lámina anterior, mencionaba un poco sobre lo que indicaba la norma, ¿no? Quiere decir que hay una parte de la norma que dice que la temperatura del concreto al ser colocado no deberá ser tan alta como para causar dificultades debidas a la pérdida de asentamiento, tales como la fragua instantánea, ¿no? O las juntas frías, como es el caso que vemos en el lado izquierdo, ¿no? Pero también es verdad que en la norma dice que en estos casos, pues si es que se llegara a superar estas temperaturas de los 32 grados, se deben de tomar las medidas necesarias para proteger el concreto, ¿no? Entonces, en el caso de la parte izquierda, en el tema de las juntas frías, se hace bastante necesario llevar un registro de lo que es el control de temperaturas y sobre todo el control también de frecuencias, tiempos de colocación, ¿no? Es importante conocer la cuadrilla, cuánto se demora en colocar cierto volumen de concreto, ¿no? Entonces, el control de calidad acá cumple una función bastante importante, sobre todo porque las reparaciones de unas juntas frías normalmente requieren un tratamiento de inyección epóxica, ¿no? Las inyecciones epóxicas tienen un costo elevado por metro lineal. Entonces, se hace más necesario el control de estos ensayos, ¿no? En el caso de la derecha podemos ver las fisuras por contracción plástica, ¿no? También al tener elevadas temperaturas se hace más alta la tasa de evaporación, ¿no? ¿Y qué nos va a ocasionar esto? Pues que la humedad superficial del concreto se va a evaporar un poco más rápido de lo que está exudando normalmente el material, y entonces va a ocasionar la aparición de estas fisuras por contracción plástica, ¿no? Que también en ciertos casos requieren su tratamiento dependiendo del espesor, y normalmente se recurre pues a tratamientos de sellos con productos elastoméricos, también un proceso de inyección, ¿no? Y sobre todo porque estas dos patologías son aún mucho más delicadas cuando se tratan de estructuras hidráulicas, porque se requiere pues la permeabilidad, ¿no? de la estructura para no dejar pasar el agua, ¿no? En el caso de la derecha incluso estamos viendo una petar que efectivamente tuvo que tratar cada una de las fisuras para no tener inconvenientes al momento de realizar la impermeabilización, ¿no? Entonces, se hace más necesario llevar un registro. Incluso la norma también menciona una parte, ¿no? Que cuando la temperatura sea mayor que 35 grados, es importante llevar un registro de las temperaturas del concreto, ¿no? Y sobre todo para poder dar la protección adecuada entre la colocación y el curado del concreto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la derecha vemos las fisuras por contracción plástica, ya se hace más relevante el tema del curado, ¿no? También porque es importante llevar un registro, porque en caso de que yo supere estos grados o me esté acercando a los 32 grados, me va a permitir tener un sustento cuando yo haga mi acuerdo comercial con mi proveedor del premezclado, en caso de tener el servicio de premezclado, ¿no? Entonces yo puedo llegar a un acuerdo con mi proveedor y decirle que las temperaturas me pueden estar afectando, ver si es que involucra un tema de acuerdo comercial, si se va a definir dentro de los costos, ¿no? Entonces yo puedo empezar a tomar medidas, sobre todo con un sustento al yo tener un registro y al desempeñar un buen ensayo de control de temperatura, ¿no? En el caso de obras en las que hemos participado, que tienen planta propia, lo mismo, ¿no? Tener este control, este registro nos permite tomar las medidas necesarias o las medidas adecuadas en cuanto a los insumos, ¿no? Para el control de la temperatura al final del concreto que va a ser colocado. Bueno, en el caso tenemos otros casos también cuando las temperaturas son elevadas. Acá ya les estoy compartiendo la presentación. ¿Qué se va a hacer o qué medidas o qué recomendaciones les podemos dar adicionales, ¿no? Tuvimos la oportunidad el año pasado, en diciembre, visitar la obra del reactor nuclear de potencia del CAREN 25, que está en Buenos Aires, en Argentina. Entonces, el tema de la temperatura era bastante delicado, porque pues estas estructuras requieren un control aún mucho mayor por el tema de que no podían tener fisuras, ¿no?
al ser estructuras de elevada resistencia, pues requerían un control en la temperatura, ya que tienen mayor contenido de cemento, la relación agua-cemento es baja, sumado al tema de la temperatura ambiente, se genera un calor de hidratación, bueno, se favorece que el calor de hidratación sea aún mucho mayor, ¿no? Entonces, el control de la temperatura era ya un tema más crítico, ¿no? Acá podemos ver el tema de la planta, ¿no? Tenían una de las medidas que ellos tomaban era la protección de los agregados mediante estos toldos, porque era de suma importancia, ¿no? No se podía salir de planta si no se alcanzaba la temperatura máxima permitida. Ellos tenían un control, por ejemplo, de que cada día, dependiendo del elemento, les pedían una temperatura máxima aceptable por el concreto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cuando pudimos asistir, la temperatura máxima aceptada era 15 grados, ¿no? Entonces, el concreto en obra, el ensayo de temperatura era uno de los principales que se tomaba para validar el concreto e ingresar o proceder con el vaciado, ¿no? Otra de las medidas que también se tomaba para la protección, para controlar la temperatura del concreto era humedecer el agregado grueso, ¿no? Como se puede observar ahí en esta imagen, vemos el agua, ¿no?, que está saliendo producto de los aspersores que se encuentran en la parte superior de los toldos, ¿no? Era también parte del proceso, pues, para garantizar de que la temperatura descienda, ¿no? Estas dos medidas sumadas a una adicional, que era o contemplar el uso de hielo como parte del diseño, ¿no? Se puede observar en la figura en la parte izquierda la descarga de hielo. Era básicamente del volumen total, bueno, de agua que ellos contemplaban como parte del diseño, usaban un porcentaje como hielo y un porcentaje como agua propiamente en estado líquido, ¿no? Entonces, ello les permitía también, sumada a las otras dos medidas anteriormente mencionadas, reducir la temperatura del concreto y así permitir salir con la cantidad de grados necesaria, ¿no?, para poder realizar el vaciado. Aquí es muy importante porque esta validación o estos controles se hacían pues por tema de proporción y se iba, esta es una planta dosadora, ¿no? Entonces el mezclado era en el mixer, se iba probando con las proporciones de hielo hasta alcanzar la temperatura requerida, pero cuidando que el volumen de agua no exceda el máximo permitido por el diseño, ¿no? Entonces, lo importante de aquí es que también era un tema de que se debía tener cuidado que la mezcla no segregue, ¿no? Causar que la mezcla segregue tampoco iba a ser aceptable para emplearlo en obra, pues porque va a terminar recurriendo a la separación del material, va a generar patologías, y las patologías no eran aceptadas porque, como se trata de un reactor nuclear, no está permitido el tema de la permeabilidad, ¿no?, en caso de aparición de patologías, ¿no? Entonces, el control era aún más estricto y ¿qué pasaba, no? También se les podía preguntar por qué se menciona que es un tema de una planta dosadora, ¿no? Porque como el mezclado se realizaba en el mixer, también se les consultó en su momento, ¿no?, qué pasaba cuando no llegaba a la temperatura, pues simplemente todo el concreto era desechado, ¿no? No lo podían emplear debido a la importancia, ¿no? Pero esto no es muy lejano tampoco a nuestra realidad, no es que se trate de obras que simplemente hablemos de megaproyectos como el reactor nuclear, ¿no?, sino también tuvimos la oportunidad de visitar a la concretera Lomax, donde también parte de sus diseños contemplaban el uso de hielo en la mayoría de los casos, y Lomax, la concretera, abastecía a las obras de Buenos Aires, ¿no?, en particular. Entonces, el contratista, o bueno, el constructor llegaba a un acuerdo con el premezclador y como parte del costo se analizaba o se contemplaba sobre el uso de hielo en el diseño, ¿no? Entonces, ahí habría también que recurrir a un análisis sobre qué tan importante es la estructura en el tema de patologías, de la aparición de fisuras que se puedan generar, ¿no? Qué tan crítico es el tema de la temperatura, ¿no? Entonces, en esos casos, a veces conviene más pagar un poquito por un diseño que tenga un control o una temperatura un poco más baja, a que yo pueda tener riesgo de la formación de patologías cuya reparación me va a significar un costo elevado, ¿no? Finalmente, bueno, acá vemos una lámina de cómo controlar las bajas temperaturas, ¿no? Al igual que en el caso de las láminas para las altas temperaturas, una de las medidas que se toma es el control de las temperaturas de los materiales, ¿no? En el caso, vemos los dos primeros puntos, que es el calentamiento de agua o el calentamiento de los agregados, que puede servir, es verdad,
dependiendo, pues, ¿no? Siempre todo esto de un análisis de costos, según lo que requiere la obra y según lo que impacta. Ojo aquí también que no se trata de hacer un análisis de costos directos, sino también un análisis de costos indirectos, porque a veces uno analiza el tema del costo del diseño, pero en obra no se analiza el impacto que puede tener en la aparición de patologías, que si bien no es un costo directo, pues les va a generar una pérdida, ¿no? Eh, Otra de las medidas que se puede observar ahí es el uso de cementos de alto calor de hidratación, ¿no? Hay una variedad en el mercado, uno puede optar por algunos, otros optan por cementos con mayores contenidos de aluminato tricálcico, por ejemplo, pero ahí hay que tener el cuidado respectivo. Recordemos que el aluminato tricálcico puede resultar desfavorable en el caso de tener estructuras con los suelos por ataques sulfatos, ¿no? Entonces, en esos casos ya no sería tan recomendable y se deberían optar por otras medidas, ¿no? Otra de las medidas es aumentar el contenido de cemento, sin embargo, también puede ser una de las más costosas, porque el cemento es el material que más impacta en el costo por metro cúbico del concreto. Entonces, inteligentemente en muchas obras pues se ha tomado la decisión, y ahí viene, por eso es que les hacía un poco hincapié en el tema de la norma que les comenta sobre llevar un registro, ¿no? Porque es importante el registro de la temperatura. En este caso vemos un gráfico a la derecha, no, en el que se hicieron varios ensayos en la ciudad de Arequipa sobre el tema de la temperatura, ¿no? Se tomó la temperatura por horas y se pudo analizar los horarios críticos, ¿no? En el caso de que se observa que ya después de las 3 de la tarde se produce un descenso brusco de la temperatura, ¿no? Entonces, no necesariamente se aumenta el contenido de cemento durante todo el día, que puede implicar, todo el día que se está vaciando, que puede implicar un costo elevado, ¿no? Sino se optaba por incrementar el cemento en el horario en el que el descenso era brusco de temperatura, ¿no? A partir de las 3 de la tarde se incrementaba un poco el cemento y pues ahí se podía hacer ese juego de que el aumento de cemento no sea durante todo el vaciado, y por tanto se jugaba un poco con los costos y salía bastante a cuenta, ¿no? En el caso también del tema del cemento, también se podía ver el tema de no, buscar con este control de temperatura no vaciar en horarios críticos también, ¿no? O sea, muchas de las obras empezaban a vaciar a las 3 de la tarde, entonces se detectó que el 20% de la temperatura o el calor que se gana debido al ambiente se puede ganar 20% empezando a la 1 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí en esos casos favorece un poco más el vaciar más temprano, ¿no? Otras obras pueden contemplar el uso de los acelerantes, dependiendo también del presupuesto. En Arequipa, por ejemplo, también, nuevamente citando las obras de allá, no necesariamente usan acelerantes, pero sí aditivos reductores de agua de mayor performance. Por ejemplo, aquellos que son en base a policarboxilatos, tienen mayor eficiencia con respecto a otros aditivos. Entonces, al tener mayor eficiencia, permite una mayor reducción del contenido de agua, y en cuanto al diseño, en proporción, al reducir el agua en proporción, el cemento está en mayor cantidad, ¿no? Entonces, esto permite que al tener pues, la mezcla en proporción mayor cemento, pues se genere mayor calor de hidratación y no me afecta el tema del fraguado. Y finalmente, pues se contempla el uso de mantas térmicas. Ya estas son obras en las que la temperatura aún repercute mucho más, y pues contemplan invertir también en mantas térmicas para proteger sus vaciados y ganar temperatura. Sí, para dejar de compartir, por favor. Bien, gracias María Elena, importante. Ahora vamos a continuar con un ensayo muy conocido, que es la medición del slam en obras, en donde no solamente es importante registrar el valor de slam, sino también es importante registrar la forma de falla del cono.
La forma del falla de cono nos da mucha información. En este caso vemos un cono, vamos a repetir el video si es que no se observó bien, un cono de falla normal, es decir, una mezcla de 8 pulgadas de slam, pero que cae uniformemente. Este concreto es fluido, pero tiene la cohesión suficiente como para poder vaciarse en elementos verticales, por ejemplo. Desde ya les voy adelantando, vamos a ver más adelante un cuadro de ahorro económico que mezclas fluidas y de buena cohesión son nuestra principal recomendación en vaciados diversos, especialmente en donde se requiere una importante reducción de costos. Ya el mundo está migrando cada vez más a trabajar concretos de adecuada fluidez y de adecuada consistencia, tal cual como hemos visto en el video. Si no lo recuerdan, la forma de falla del concreto o en el ensayo del cono son 3 casos. El asentamiento falla tipo normal, el asentamiento falla tipo corte y el tipo de derrumbamiento. El normal es lo ideal, es lo que nosotros vamos a querer en una obra porque me va a llevar definitivamente a una optimización de mis costos. El problema está en trabajar con concretos que fallen en este ensayo con tipo corte o lo que es peor, con tipo derrumbamiento. O sea, casi quiero ser enfático. Trabajar con concretos que en este ensayo generen falla tipo corte o falla tipo derrumbamiento, de todas maneras va a estar asociado a sobrecostos. De todas maneras va a estar asociado a pérdidas. Entonces debemos de buscar en nuestras obras que los concretos tengan una falla o una forma de falla tipo normal, tal cual como podemos observar en la foto de la izquierda. Para esto también hay que decir, es importante la experiencia de la persona que realiza el ensayo. También hemos observado en muchas ocasiones que la persona pues no está debidamente entrenada, capacitada, y es cierto, genera alguna observación, pero asumiendo que el ensayo se hace correctamente, deberíamos de buscar entonces en nuestras obras formas de falla tipo normal, que es lo que nos permite, nos garantiza de controlar nuestros costos. Importante entonces, no solo ya el valor de slam o asentamiento o revenimiento, como quieran llamarlo, es importante también registrar la forma de falla. En esta vista podemos ver 3 concretos probablemente de similar slam, probablemente, pero de distinto comportamiento. Entonces, ya quedó en el pasado solamente registrar el valor de slam. Analicemos, capacitemos a nuestros ingenieros, capacitemos a nuestros técnicos en poder también trabajar sobre la forma de falla del cono en el ensayo de slam y nos va a brindar mucha información y nos permite advertir posibles sobrecostos en nuestras obras, ¿no? Entre los errores que hemos observado en esta parte, pues a veces solemos trabajar con varillas inadecuadas, como lo vemos en la figura, ¿no? En la figura izquierda una varilla muy grande, en la varilla de la derecha una varilla más pequeña, ¿no? Y confundimos, ¿no? Las probetas 4x8 tienen una varilla más pequeña, por ejemplo, ¿no? Esta varilla no se emplea en el ensayo de slam, ¿no? Entonces, importante también tener en cuenta esos aspectos, ¿no? La varilla corrugada tampoco se emplea, ¿no? Acá se debe emplear pues una varilla lisa y bueno, la medición que se debe de realizar con la wincha pues tienen que tenerle cuidado en la aproximación también de los valores, ¿no? No consideren equipos deformados, ¿no? A veces por abaratar costos solemos comprar conos o también moldes, hemos visto hasta con cierta frecuencia, ¿no? Acá sí, no se imaginan la gran cantidad de información certera que se pueden perder solamente por trabajar con moldes inadecuados. Entonces, es importante poder trabajar pues moldes que les permitan a ustedes tener una garantía. Bueno, en obra es esto, ¿no? En obra, para la gente de campo que nos está escuchando, estoy vaciando el concreto de la izquierda
bueno, pues te felicito porque te vas a gastar una buena cantidad de dinero en la reparación, ¿no? Entonces, ya se sabe esto, desde el valor del cono, ya se sabe que va a haber un problema. Tratemos de evitar esos problemas, ¿no? Si es posible regular el concreto, se podrá regular. Si es necesario, porque ya el concreto no tiene, pues, una adecuada forma de falla, ¿no? Una adecuada uniformidad, pues hasta se puede rechazar el concreto, pero muy importante coordinar también esto de manera previa con vuestros proveedores, ¿no? Para que no se presenten estos problemas. Estas fotos son de obra, como vuelvo a comentar, son de obras recientes. Esperemos pues que estas situaciones se mejoren en el futuro. Este es el caso de un cliente que trabajó con nosotros, o trabaja con nosotros, perdón, ya desde hace varios años y que en una etapa, digamos, de hace unos 4 o 5 años aproximadamente, tenía un sobrecosto por departamento de casi 1.000 soles. Es decir, ya asumían 1.000 soles de costo de no calidad por departamento. Eso es un importante dato porque cuando entramos a esta obra, pues obviamente habían oportunidades de mejora en el control de calidad del concreto y obviamente existían retrabajos, ¿no? Consumo de recursos, de mano de obra asociada. Entonces, ello cuantificado generaba un sobrecosto del orden de prácticamente 1.000 soles por departamento. Se realizaron los cambios correspondientes en 2 etapas, en donde trabajamos mucho sobre esas actividades que generaban no calidad, se realizaron también pues, capacitaciones, tanto a la cuadrilla como también al staff, se realizaron también en complemento obviamente con el cliente, con el contratista, ¿no? El impacto, ¿no? Del encofrado, porque hay que decirlo, el encofrado también el tipo de desmoldante que estemos empleando, me estaba olvidando, pues también puede influir en estos acabados, ¿no? Entonces, en general, atacamos el tema de control de calidad del concreto. Y en la etapa 1 logramos reducir de manera importante, casi 400 soles, ese costo de no calidad. Y en la etapa 2 logramos reducir prácticamente 700 soles desde el inicio. Estamos por comenzar la etapa 3, en donde prácticamente los costos de no calidad por departamento van a ser nulos o mínimos. Esto es muy importante de cuantificar. Muchas veces los contratistas generan procesos repetitivos y deberían de aprovechar la información de retrabajos, reparaciones, horas hombre asociadas y probablemente lleguen a números similares. Entonces están ahorrando bastante dinero, especialmente si tienen proyectos de viviendas repetitivas, ¿no? Entonces, muy importante analizar esto para poder generar grandes ahorros en nuestras obras. Si el concreto no tiene la calidad adecuada, los resultados no van a ser los esperados. Entonces, pues qué interesante, ¿no? Que de manera profesional, de manera programada, podamos también participar en conjunto, obviamente, con los clientes que tenemos en la empresa y poder generar, pues, ahorros importantes, ¿no? Recordar entonces que un concreto con adecuado control de calidad me lleva a mejores acabados, me lleva a obtener menos reparaciones o resanes, menos cantidad de gente en cuadrillas también, porque ya lo adelanté, las mezclas fluidas que recomendamos y de buena consistencia son fáciles de colocar y compensan un poco el incremento en costo de la fluidez con la optimización de personal en las cuadrillas de vaciado. Genera también menores tiempos de trabajo y todo esto me permite un ahorro importante en costos como lo que hemos conversado en la lámina anterior. Respecto a la elaboración y curado de especímenes de concreto en campo, indicar pues que el moldeo de probetas es de suma importancia, existe una norma
que detalla ello. Acá la dejo de tarea para que la puedan revisar. Y esto, lo recalco, es básico, es relevante, porque como ustedes saben, el ensayo posterior de resistencia a compresión termina siendo el ensayo todavía hoy en día primero, primario, fundamental, al que todo el mundo apunta, más relevante del concreto, si lo quieren decir de esa manera. Entonces, para obtener resultados adecuados, confiables, debemos de también tener mucho cuidado con el moldeo de las probetas, de respetar los procedimientos según el tipo de molde que ustedes estén empleando. No pueden ser probetas 4 por 8 pulgadas, pueden ser probetas 6 por 12 pulgadas. La norma permite ambos casos, ¿no? Obviamente cambian las dimensiones y cambia también el número de probetas. Esto seguramente ustedes lo saben, ¿no? Para el caso de probetas 6 por 12 se ensayan 2 probetas por edad, y en el caso de probetas de 4 por 8 se ensayan 3 probetas por cada edad, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta esto, ¿no? No se ensaya una probeta a 7 días y una probeta a 28 días, como hemos visto en algunas ocasiones. Este caso es un caso que preocupó a un cliente, ¿no? Esto ya pasó hace algún tiempo, ¿no? Recibimos estas fotografías en donde nuestro cliente pues estaba muy preocupado, ¿no? Del valor bajo que había obtenido sus probetas, ¿no? Entonces recibimos las fotos y prácticamente el informe fue una línea, ¿no? La línea fue: el ensayo no es representativo. ¿Por qué? Porque podemos observar que se hizo un concreto con un tamaño de agregado grueso superior al que se debería de considerar para estos casos. Entonces, a eso me refiero. Siempre es bueno tener claro los procedimientos para poder tener claro los resultados que vamos a obtener, ¿no? Este es un caso real de tener un resultado que no es representativo, porque obviamente el agregado que se está empleando excede lo que indica la norma correspondiente. Entonces, lo único que podemos decir en este informe, que el resultado no es representativo. Entonces, mucho cuidado con ello. Bien. María Elena. Sí. Bien, acá estamos viendo el tema de los errores comunes en caso de estos ensayos. Realmente nos hemos encontrado con un montón de estos inconvenientes en obra y son en la mayoría de los casos las causantes o la razón por la cual se detectan bajas de resistencia y no necesariamente que haya habido algún problema con el concreto, ¿no? Entre los errores más comunes vemos, por ejemplo, ¿no? Los golpes laterales con la varilla, ¿no? En vez de usar el martillo de goma. Ojo que la norma tiene ahí un procedimiento el cual se debe cumplir y los los equipos que deben de ser empleados, ¿no? En este caso vemos en la imagen izquierda que se usa la varilla cuando debería usarse el martillo de goma. En el caso de la derecha vemos que en las probetas de 4 por 8 se está usando la varilla del ensayo del slam. También cada probeta tiene, cada tipo de probeta, sea la de 4 por 8 o las de 6 por 12, tienen las dimensiones fijas según norma para el uso de las varillas, ¿no? Por ejemplo, en las de 6 por 12 sí sería válido emplear la varilla del ensayo del slam, pero no en las de 4 por 8 porque pues el tamaño es sumamente menor, ¿no? Entonces parece que no pasara, pero en realidad sí es muy común en las obras que hemos podido visitar, ¿no? Y a veces nos han llamado también porque detectan baja de resistencia, pero el proceso de moldeo es bastante malo, ¿no? Entonces, no necesariamente por tema de que no se sepa, sino que el operador o el técnico no ha sido capacitado correctamente para el tema de realizar los ensayos, ¿no? Y los ensayos, debido a la resistencia, es una de las propiedades importantes que se debe tomar con mayor cuidado en estos casos, ¿no?
Bueno, en la mano derecha también vemos una probeta con falta de muestra, ¿no? También hemos ido a obras en las que pasa que no se saca un muestreo correcto y el volumen no alcanza para el número de probetas escogidas, ¿no? Se aconseja un mínimo unos 28 litros, ¿no? De muestra para poder terminar de hacer las probetas, pero eso siempre va a depender del número de probetas que se va a sacar en función al número de días, ¿no? Hay obras que optan por sacar 3, 7 y 28, otras simplemente 28 días, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ello, pero a veces el error que se comete o hemos podido encontrar es que sacan un número inapropiado de probetas según el tipo, ¿no? Por ejemplo, las de 4x8, según norma, se deben de sacar 3 probetas y en las de 6x12 se deben sacar 2 probetas, ¿no? 2 juegos, digámoslo, por tiempo, es decir, por día, ¿no? Entonces ha pasado que las de 4x8 a veces sacan solo 2 hermanas y ya el resultado no es representativo, ¿no? Ya no aplican, entonces los resultados ya no son tan válidos, ¿no? Otros errores comunes que figuran son una base inadecuada, ¿no? Una base inadecuada porque se encuentran a desnivel y luego la proporción de la muestra está inclinada, o también una base que está cerca, por ejemplo, a la bomba, que generan vibraciones, entonces el concreto ahí corre el riesgo de segregarse. Y un concreto segregado o una probeta que ha segregado no va a tener la misma resistencia, porque se va a concentrar el contenido de agua o los materiales menos densos en la superficie y los materiales más densos en la parte inferior, entonces el ensayo de resistencia ya no va a ser válido, ¿no? Eh, y bien, bueno, también hay casos en los que se compacta con una varilla corrugada, entonces todos estos errores van a dar como resultado unos resultados pues, inapropiados, ¿no? En el caso de los ensayos. Siguiente. Además, la norma también exige el tema de cuidar el acabado, ¿no? Entonces, vamos a ver en la lámina siguiente algunas imágenes sobre también casos que hemos encontrado en obra, ¿no? Por ejemplo, no se cuida el tema de protección de las probetas, se mueve la muestra, luego fragua, nadie las observa, ¿no? Las quiñan al momento de hacer el desencofrado, no le dan un correcto acabado con plancha, ¿no? Entonces, se generan esto, es lo que se puede ver en estas imágenes, ¿no? Acá hay una recomendación, ¿no? Para dar un buen acabado se puede dejar reposando un poco el concreto, porque a veces pasa que muchos moldean al inicio, terminan de moldear la muestra, hacen el enrasado y el concreto con el tiempo pues desciende un poco y luego falta cierta cantidad de muestra, ¿no? Entonces se recomienda dejar un poco de muestra que sobre de la probeta, ¿no? Esperar unos minutos y luego recién dar el enrasado para que pues quede uniforme y puedan tener el acabado adecuado que solicita para poder realizar un buen ensayo de compresión, ¿no? También hay que cuidar que estas probetas sean protegidas de la lluvia, sean protegidas del sol, ¿no? Para evitar de que, por ejemplo, en la mano derecha eran probetas con un muy buen acabado, pero llovió y al final terminó quedando de esa manera, ¿no? Entonces, también es importante realizar el control al tema de los acabados. Siguiente. Otro de los temas que, bueno, ahí se puede observar, ¿no? En la mano izquierda, probetas con buenos acabados, ¿no? Que han tenido un buen enrase. Ya luego desencofradas, sin temas de quiñes ni nada por el estilo. Y finalmente, pues vemos, hay algunas obras que emplean estos moldes cuando terminan de hacer el proceso de moldeo de las probetas, pues cubren o protegen con un material adicional para que no tengan ningún problema luego en cuanto a lluvias u otros factores que puedan alterar el acabado de la probeta, ¿no? Siguiente. Otro de los factores que es bastante importante en el tema del moldeo es el curado, ¿no? Lógicamente acá podemos observar dos casos, uno de la mano izquierda es una obra en el norte del país, en la mano derecha, si no me equivoco, es una obra acá en Lima. En ambos casos, pues vemos que las probetas no reciben un curado adecuado, ¿no? Entonces, también, ¿no? A veces uno piensa que el curado es un tema básico que podemos estar controlándolo, pero a veces hay descuidos en obra, ¿no? Por ejemplo, se está teniendo un control adecuado de las probetas, los llamados figuran bastantes bajas resistencias. Y luego cuando observamos es que algunos días otras cuadrillas toman el agua de la poza de curado para emplearla en otros fines, ¿no? Entonces,
Ya las probetas dejan de estar completamente curadas, no, obviamente el desarrollo de resistencia ya no va a ser uniforme a lo largo de la muestra de la probeta, entonces ya no se va a tener un resultado representativo. Y el curado es uno de los temas más importantes porque afecta directamente en la resistencia, ¿no? Entonces ya no nos sorprendamos luego de que si no tenemos un control adecuado, y en el caso del curado de las probetas, vamos a alcanzar la resistencia requerida, ¿no? Y esto es un riesgo porque a veces se puede pensar de que el ensayo está bien, se recurren a ensayos adicionales como el tema, por ejemplo, las diamantinas, ¿no? Cuando no fue necesario y simplemente, pues en realidad se debió atacar desde el inicio, desde el tema del control de calidad, con los ensayos de moldeo y el curado de probetas, ¿no? Bien, seguimos. ¿Cómo podemos controlar el curado? Acá hay algunas recomendaciones, ¿no? Primero, asegurarnos que las probetas estén completamente cubiertas, ¿no?, de agua, para que puedan desarrollar la resistencia a lo largo de toda su altura, ¿no? Podemos también recurrir al control del pH del agua, ¿no? El concreto es un material alcalino, ¿no? Tiene un pH alrededor de 12 aproximadamente, ¿no? Entonces el agua en Lima puede variar entre 7, 6, dependiendo la zona. Entonces, al haber este desequilibrio en cuanto al pH, se va a generar un fenómeno que se conoce como lixiviación, ¿no? El sistema que se forma entre las probetas de concreto y el agua que está alrededor va a buscar entrar en equilibrio, ¿no? Entonces va a terminar lixiviando el concreto. Muchas veces vamos a obra y observamos que después de dejar sumergidas las probetas un tiempo, aparece pues una coloración blanquecina en el agua, ¿no?, de la poza de curado, y es efectivamente producto de las muestras de concreto que se están lixiviando, ¿no? Entonces el pH, existen estas tiras reactivas medidoras de pH, pueden controlar, ¿no? Puedes ver los colores, ves los colores y al que se asocia, sumerges esta tira en el agua, ¿no? Lo retiras y ves los colores con el que coincide en el rango. Por ejemplo, en este caso es de 7. Si le damos clic en siguiente, vamos a ver que va a aparecer el pH de 12 cuando se controla la poza de curado. Muchas veces para esto se recurre a ingresar cal a 2 gramos por litro de agua, ¿no? Entonces, la cal va a permitir que el agua adquiera mayor pH y entonces ya no se va a generar este inconveniente de lixiviación del concreto, ¿no? Hay obras que son bastante escondidas y ya no da la posibilidad de emplear cal y muchas veces incluso recurren a cambiar mucho el agua, ¿no? Ahí he tenido la oportunidad también de participar revisando algunas, en la tesis, temas de lixiviación de probetas de concreto. Entonces se observa, ¿no?, que al inicio es cuando el pH es muy diferenciado, ¿no? Pero las probetas iniciales que se han ingresado, ¿no?, como ya se lixiviaron, han otorgado mayor pH al agua, ¿no?, por los restos de probetas que quedaron. Entonces en el resto de días ya no es la diferencia tan elevada, ¿no? Entonces ya no convendría tanto cambiar el agua tan seguido, porque de alguna manera va a otorgar algún beneficio, ¿no? Luego en la mano derecha también podemos observar el control de la temperatura, ¿no?, en el tema de curado. Es bastante importante, la norma te dice que debería estar la temperatura de la poza a 23 grados más menos 2, ¿no? Entonces también es bueno hacer el monitoreo, ¿no?, de que la temperatura sea apropiada para las probetas. Siguiente. Entonces el proceso de curado, el proceso de los ensayos es bastante importante porque si la probeta no llega a la resistencia, pues vamos a recurrir a sobrecostos, ¿no? Sobrecostos porque vamos a recurrir a ensayos adicionales como la prueba de esclerometría, como la prueba de diamantina, ¿no? El costo de las diamantinas es bastante elevado, ¿no? Incluso hay obras que llegan a pruebas de cargas, ya invierten en llamar a un estructural o a un consultor especializado para ver qué problemas han ocurrido, ¿no? Y se puede llegar incluso al reforzamiento estructural, ¿no? Pero todo eso se puede prevenir si yo tengo un adecuado control de mis procesos de moldeo, porque al tener un adecuado control, pues voy a tener resultados más representativos y voy a ver efectivamente cuáles son los factores más cercanos que me puedan estar influyendo en afectar la resistencia, ¿no? Ya no debería ser el moldeo de probetas uno de los factores que me altera, y bueno, para ello requiere la capacitación del personal, ¿no? Siguiente.
Finalmente, para hacer un recuento, la norma te da 4 consideraciones para el tema de moldeo de probetas. No se debe mostrar menos de una clase de concreto por día, es decir, si yo tengo 2 resistencias, debo sacar mínimo una de una resistencia, por ejemplo de 210, y un juego de probetas para 280, ¿no? En caso existan dos resistencias. Siempre cuidando, nuevamente reiterando, el número de probetas mínimo por el tipo que se está haciendo. Si es de 4 por 8 son 3 hermanas, y si son de 6 por 12 son 2 hermanas, ¿no? También no menos de una muestra cada 50 metros cúbicos, ¿no? Acá tenemos la imagen de una platea de cimentación para un reservorio de tanque elevado, la cual se estaba haciendo un vaciado a 1000 metros cúbicos, ¿no? Entonces, acá podríamos decir, pues uno de los factores sería sacar probetas cada 50 metros cúbicos. Pues no, hay otras condiciones más, y en realidad lo más recomendable en estos casos es tomar el caso más crítico, ¿no? Si vemos el último punto, recomiendan no sacar menos de una muestra por cada 5 camiones cuando se trata de concreto premezclado, ¿no? Un camión de concreto premezclado más o menos puede estar viniendo 7 metros cúbicos por camión, entonces serían 35 metros cúbicos versus los 50 metros cúbicos. En realidad se debe muestrar cada 5 camiones, ¿no? Cojo el caso más crítico, ¿no? ¿Por qué es importante también, o por qué ponemos ya un poco esta lámina ya casi al finalizar los ensayos en concreto fresco? Porque también podemos hacer un análisis rápido de las otras propiedades, cómo van a influir. Por ejemplo, si estamos hablando de un vaciado masivo, lógico que el calor de hidratación, debido al volumen, va a ser mucho mayor comparado a otros vaciados, ¿no? Entonces el control de temperatura tiene mayor importancia, y sobre todo pues cuidar que no se excedan esos 32 grados, porque se pueden generar problemas de fisuración, se puede generar temas de eh, bueno, va a exudar bastante poco este concreto, ¿no? Entonces van a aparecer patologías. Si no se ha controlado la frecuencia de vaciado, pueden incluso aparecer juntas frías debido al color liberado. Entonces, el ensayo de temperatura acá cumple un rol también bastante importante. ¿Qué otros ensayos yo debo tener en cuenta? Pues el ensayo del SLAMP, ¿no? ¿Qué es lo que se busca acá? Debido a que es un área considerable, yo debo buscar, en primer lugar, pues veo la imagen y hay bastante concentración de acero, ¿no? Acero de refuerzo. Entonces, conviene que el SLAM sea bien definido y sea bien acordado, bueno, se haya trabajado por acuerdo comercial con mi proveedor para buscar tener un SLAM uniforme, y pues que yo pueda hacer la colocación. SLAMs bajos, por ejemplo, sumado al calor que se pueda estar generando, me va a dificultar la colocación. Uno, en que me puede generar aparición de cangrejeras, por ejemplo, debido a la congestión de acero. Y dos, debido a la cuadrilla, como va a tener mayor dificultad, me va a generar sobretiempos, ¿no? Entonces, de repente yo planeaba terminar de vaciar, no sé, 2 de la tarde, puedo terminar vaciando medianoche, simplemente porque pues no tengo un concreto con el SLAM adecuado, ¿no? Y el SLAM, ya habíamos mencionado que el ensayo del SLAM no solamente te permite ver el revenimiento, sino también te permite un poco analizar la consistencia, ¿no? El área superficial aquí es bastante amplia, entonces se debería buscar, por ejemplo, que la exudación en la medida de lo posible sea lo más uniforme posible, pues porque si tengo exudación diferenciada me va a generar problemas al dar mi acabado, ¿no? Nuevamente aparece más riesgo del tema de fisuración. Si tengo poca exudación, si tengo alta exudación, me va a generar problemas en dar el acabado, ¿no? Entonces, al ver un vaciado, vamos a poder analizar ya también que todos los ensayos de los que hemos estado hablando son importantes analizar cada uno de estos puntos. Bien, gracias Marilena. Continuamos. Importante entonces, independiente del ensayo que estemos realizando, para que la información sea fidedigna, poder capacitar in-house a nuestro equipo, tanto operativo como también staff, ¿no? De conocimiento de todos estos detalles. Y es importante también recalcar que la nueva propuesta de norma E060, que está a punto de aprobarse, ya indica que en el futuro, en el corto plazo, las personas que realicen estos ensayos deben estar certificadas. Entonces, la certificación es algo que se lleva a cabo ya en nuestros
nuestros procesos constructivos, y en el concreto no es la excepción. En otros países como en Chile o Estados Unidos, por ejemplo, pues esto de acá sería imposible, ¿no? Que una persona que no esté certificada realice estos ensayos. Entonces, vamos programando las capacitaciones, las certificaciones al personal asociado y puedan realizar estas pruebas de manera conforme a lo que indican las normas correspondientes, ¿no? Rápidamente, tenemos acá dos ensayos adicionales, el de peso unitario y contenido de aire. ¿Por qué es importante el peso unitario? Pues para poder conocer la densidad del concreto. ¿Por qué es importante el rendimiento, que es el cociente del peso unitario teórico entre el peso unitario real, para poder obtener un valor que me permita estar tranquilo y decir, lo que yo compro es lo que yo estoy vaciando? Vuelvo a repetir, el rendimiento, el cociente de un peso unitario teórico, que es el que obtenemos del diseño del concreto que se está cargando en una planta, y el peso unitario real es el que obtenemos en el ensayo en campo. Dividimos estos dos factores y obtenemos un valor numérico llamado rendimiento. Si el rendimiento oscila entre 0,98 a 1,02, entonces estamos bien, estamos vaciando el volumen teórico de acuerdo a lo que hemos calculado. Y no deberíamos tener inconvenientes o faltantes, ¿no? Que a veces también nos ha pasado, aunque cada vez menos. Programamos pues 23 metros cúbicos de concreto, al final nos terminan faltando uno, dos, no sé si a ustedes les habrá pasado. Entonces, no estamos acostumbrados a hacer estas pruebas. Estas pruebas deberían ser la rutina, ¿no? Siempre es bueno verificar rendimiento, ya no solamente por un tema de costo, de si estoy vaciando o no el volumen adecuado, sino porque parar un vaciado por 2 o 3 metros cúbicos de concreto genera sobrecostos adicionales de retrasos, no solamente por el concreto, sino porque al día siguiente tengo que volver a programar o volver a modificar mi cronograma de actividades y no hay ninguna herramienta de gestión que me permita administrar eso de manera adecuada. Entonces, muy importante poder considerar este ensayo de manera frecuente en nuestras obras. Acá vemos un caso, es una obra real, en donde, bueno, por algún motivo, ¿no? Terminó faltando, pues, varios metros cúbicos de concreto y lamentablemente, pues, la prueba de rendimiento no era una prueba frecuente. Es importante considerar esto porque si no al día siguiente ya se formó la junta fría, luego hay que realizar pues otro vaciado, pero al día siguiente mi cronograma de actividades me indica otras labores, entonces ya se puede imaginar pues todo lo que conlleva a no poder pues tener un cálculo adecuado o el control del rendimiento que sugerimos en las obras. En cuanto al contenido de aire, la olla de Washington, que es la que se muestra en la foto de la derecha, es la más usada en nuestro medio. Debemos indicar que un concreto normal debe obtener un contenido de aire del orden de 1 a 3%, que es el caso de Lima seguramente. Sin embargo, ya cuando hablamos de concretos en climas fríos, cuando tenemos temperaturas pues en promedio, ¿no? Del día de 4 grados centígrados, pues en este caso sí, pues el valor de contenido de aire debe ser mayor, ¿no? Del orden del 5 o 6%, dependiendo, ¿no? Dependiendo del criterio también, las condiciones del elemento que estemos vaciando, pero en ese orden de magnitud oscilan los valores. Entonces, cuando trabajamos obras en donde tenemos concretos convencionales sin aire incorporado, es importante pues verificar que esos contenidos de aire se obtengan entre 1 a 3%. ¿Qué sucede si el valor de contenido de aire aumenta de manera inadecuada? Pues podemos generar un descenso en las resistencias a compresión en esos concretos. Entonces, mucho cuidado si es que trabajamos sobre todo concretos con aire incorporado, ¿no? Podríamos tener descensos importantes si es que no respetamos los valores adecuados, tal como se muestra en la figura de la derecha, en donde a mayor contenido de cemento o indirectamente a mayor resistencia, compresión del concreto, pues también vamos a tener definitivamente un descenso más pronunciado, ¿no? Tenemos acá también sobre lo correspondiente a resistencia a compresión, que es la prueba madre, ya lo hemos dicho.
mucho cuidado con el transporte, ¿no? A veces podemos tener, nos ha pasado también, oye, los resultados de las resistencias están bajas. 20 de julio, por favor, o PIS, que estamos acá con este problema. Y al final es porque no están transportando adecuadamente, ¿no? Entonces vemos los casos también que mostró María Elena hace unos minutos, ¿no? De probetas quiñadas, dañadas. Entonces en ese caso, pues obviamente no hay mucho que reclamar. Y a veces terminamos en sobrecostos, retrasos, evaluando diamantinas, y luego las diamantinas corroboran, ¿no? La calidad de concreto y mucho cuidado con el transporte, es adecuado hacerlo en cajas, tal cual se muestra en la foto de la derecha, ¿no? Entonces, las probetas no deberían de fracturarse, las probetas no deberían de tener quintos, ¿no? Porque eso no va a darnos valores representativos. Recuerden que también los resultados de resistencia a compresión no solamente corresponden a un ensayo común en concreto, sino también corresponde a un ensayo que podría parar actividades. Imagínense valores de resistencia a compresión 25% o 30% menos del esperado a 28 días en elementos importantes, ¿no? En placas, vigas, ¿no? Entonces, definitivamente ahí podrían tener un problema mayor, porque seguramente el supervisor pues les para ese frente y ya no podemos seguir avanzando, nos modifica el cronograma de actividades o los sobrecostos o los retrasos y todo, porque quizás no he moldeado adecuadamente o no he ensayado adecuadamente las probetas a resistencia en compresión. Entonces, hemos visto varios casos de este tipo en donde caemos en costos adicionales solamente por no llevar un adecuado control de calidad en la evaluación de resistencia a compresión, ¿no? Es importante, como se indicaba hace unos minutos, que el acabado de las probetas sea lo más liso posible, ¿no? Para poder generar una adecuada distribución de carga al momento del ensayo en una máquina universal, ¿no? El uso de pads de neopreno también son importantes. Ahora vamos a mostrar unas fotos. En los laboratorios hemos observado algunos casos en donde por ahí la prensa no está nivelada. Si la prensa no está nivelada, entonces no se va a garantizar la perpendicularidad de la carga sobre el área de contacto en la probeta. Entonces el concepto es muy importante. Siempre visiten a los proveedores o revisen, o a veces hay prensas en obra también. Deben de verificar estos aspectos para garantizar la perpendicularidad de la carga sobre el área de las probetas, el área de contacto, ¿no? Y sobre los pads de neopreno, que ya pues hoy en día son de uso muy frecuente, su función es básicamente la de poder transferir carga de manera adecuada. Es decir, coloco estos pads en la parte superior, ¿no? de la probeta, en la parte de contacto, ¿no? con la prensa, y de tal manera que la carga pueda distribuirse de forma adecuada. Es importante señalar que los pads deben de tener una dureza apropiada. Esto está especificado en ASTM T1231, tal cual muestra la diapositiva. Ustedes pueden adquirir la norma y les lleva a una tabla como la que se muestra en la parte derecha, ¿no? Entonces, la dureza del pad de neopreno está asociado al valor de resistencia del concreto que estamos vaciando. Y también nos recomienda un número de usos máximos. O sea, no es que los pads de neopreno sean eternos. Por favor, acá sí recalco, hemos visto varios casos, como el de la foto de la izquierda, en donde terminan usándose los pads pues N veces y no llevamos un control sobre sus usos. Esto puede conllevar a generar resultados de resistencia a compresión no representativos. Entonces la data que estamos recibiendo no la vamos a poder analizar, entonces estamos perdiendo el dinero. O en ocasiones también, como la foto de la derecha, vemos pads en donde son nuevos efectivamente, pero no indican la dureza, entonces son, vamos a decirlo así, fabricados, ¿no? En lugares de dudosa reputación, porque deberían de llevar el valor de dureza impregnado en el pad, y esto pues está normado, ¿no? Entonces, importante ir a detalle
estas pruebas, sobre todo en la resistencia a compresión, porque si no nos vamos al detalle, no vamos a obtener valores representativos. Recuerdo una anécdota también en un laboratorio en donde no medían el diámetro de la probeta y simplemente consideraban 6 pulgadas. Todas las probetas medían 6 pulgadas, 6 pulgadas, 6 pulgadas. Entonces yo le digo al chico, al técnico, ¿no? Oye, pero no puede ser que todas las probetas midan 6 pulgadas, ¿no? La norma también te indica que debes de medir los diámetros de manera perpendicular y solamente una variación de algunos milímetros en la probeta puede originar cambios de hasta más del 10% en el resultado de resistencia a compresión. Imagínense, solamente el tema del diámetro de la probeta ya podría generar una incertidumbre del orden del 10%. Y si a eso le sumamos un mal muestreo, y si a eso le sumamos un mal transporte, y si a eso le sumamos otros factores que estamos analizando en esta presentación, podemos terminar que la incertidumbre va a pasar a 25, 30%, en todo caso ya ese resultado no es fidedigno y estamos llevando una estadística falsa. Mucho cuidado porque la estadística de resistencia a compresión nos permite evaluar el proceso y forma parte importante del control de calidad del concreto. Si la estadística no es representativa, o lo que es peor, nos genera un valor inadecuado, podemos pensar que estos concretos deben de reforzarse y terminamos ganando, perdiendo dinero, ¿no? Porque esto tiene un costo, ¿no? Entonces ahí el que termina ganando es el que hace la reparación en todo caso, ¿no? Bien por ellos, pero no caigamos en estas situaciones. Es importante invertir un presupuesto en reforzar el control de calidad del concreto en nuestras obras, ¿no? Entonces acá vemos más vistas de durezas en pads y en la foto de la derecha la tomamos en una visita que hicimos a un laboratorio en Buenos Aires del reactor nuclear que están construyendo ellos, el proyecto Karen 25, en donde vemos un equipo que nos permite verificar la dureza en campo. Entonces, si está en el alcance de ustedes o los laboratorios podrían invertir también en este equipo, de tal manera que si tenemos dudas, ¿no?, de la dureza de los pads, podríamos hacer la prueba en cualquier momento. Algo importante también cuando evaluamos resistencia a compresión en el ensayo es la velocidad de carga. Como pueden ustedes apreciar en este caso, vemos una prensa manual, ¿no? Entonces es imposible que la persona que realiza la aplicación de carga de manera manual pueda generar una constante aplicación de carga. Eso es imposible. Si bien es cierto, la norma nos da un rango dependiendo del diámetro de la probeta. Por ejemplo, para 4 pulgadas nos dice que esa velocidad de carga debe estar entre 163 a 243 kilos por segundo. Y para diámetro 6 pulgadas, 365 a 547 kilos por segundo. Y ustedes lo pueden verificar fácilmente, ¿no? Con un reloj, un cronómetro y obteniendo la carga en la prensa, ¿no?, en el panel digital, pues ustedes podrían verificar esta velocidad. Si está en el rango, bien, ok, vamos para adelante, todo perfecto. Pero si no estamos ensayando con la velocidad de carga adecuada, pues también ese resultado no es representativo, no es fidedigno, más aún si la prensa pues termina siendo empleada pues manualmente, ¿no? Entonces, hay un efecto de la velocidad de carga con el resultado de resistencia a compresión, ¿no? Más velocidad de carga, más esfuerzo, menos velocidad de carga, menos esfuerzo. Entonces, ya ahí también existiría otro factor de incertidumbre. Entonces, imagínense, ¿no? O sea, el ensayo de resistencia a compresión depende de muchos factores. No podemos decir alegremente estoy bien o estoy mal. Es importante revisar todos los protocolos, todos los procedimientos de calidad para poder tener garantía de que el resultado es fidedigno, ¿no? Desde el muestreo, obviamente. Acá vemos una foto en la izquierda, ¿no? Siempre es bueno tener un nivel, verificar pues, que la prensa esté nivelada y bueno, vamos para adelante, todo bien. Medir los diámetros, ya les dije, es una práctica que debería ser frecuente, ¿no? Y no se debe realizar en la parte superior. Ustedes deben saber que parte del procedimiento indica pues que la medición del diámetro debe ser
tomada en dos zonas perpendiculares y en la zona central, ¿no? No en la parte superior. Entonces, no es representativa esa medición del diámetro que estamos viendo en la foto de la derecha. Bueno, los laboratorios que verifiquen las pruebas de aceptación deben contar con una acreditación otorgada por alguna entidad local o internacional certificadora de la calidad para los ensayos o procesos que ejecuten. Esto no lo digo yo, lo dice la nueva propuesta de norma S060. Entonces, muy importante, tomemos nota. En el corto plazo se nos vienen también cambios, ¿no? En el control de calidad del concreto. Ya no podemos ensayar los laboratorios en Pepito Laboratorio o Josecito Laboratorio, ¿no? Tenemos que ensayar en laboratorios que estén certificados, ¿no? Y que brinden una garantía del resultado. Entonces, a eso se le suma la certificación del personal técnico. Hay mucho trabajo ahí por avanzar y no tener inconvenientes con la nueva norma que está ya en discusión pública o está próxima, perdón, a publicarse, ¿no? En resumen, tenemos entonces muchos aspectos que influyen, ¿no? en los resultados de resistencia a compresión, ¿no? Variaciones que pueden ir por las propiedades del concreto, variaciones que pueden ir también por las deficiencias en los métodos de prueba. Entonces, nos toca a los ingenieros, a los encargados de calidad, a revisar pues cada uno de estos ítems y poder contribuir en resultados representativos. Este es un ejemplo de una obra real, muy interesante, en donde encontramos algo que nos llamó la atención, ¿no? Es un concreto 315 kilos centímetro cuadrado, y siguiendo los criterios del ACI 318, pues nos dimos cuenta que la estadística de concreto pues no cumplía en gran parte de los resultados, ¿no? Entonces eso llamó nuestra atención porque ya acá solo hay dos posibilidades: o tu procedimiento de ensayo es malísimo, o el concreto que estás vaciando no está cumpliendo los requisitos básicos, y eso es un problema importante, ¿no? Entonces, si calculamos algunos parámetros estadísticos, yo sé que no es una presentación sobre este tema, pero quiero comentarles esto porque sí nos causa mucha preocupación que muchas veces ni siquiera se analice la estadística en los resultados de resistencia a compresión. Muchas veces nos conformamos solamente con decir, dio 240 y la hermana 280, promedio 260 y el concreto es 210, bingo, estamos contentos, seguimos para adelante, y eso es malísimo, porque entre 240 y 280 es cierto, estamos por encima del 210, pero tiene una dispersión de resultados importante, ¿no? Entonces, para probetas 6 por 12, por ejemplo, esa dispersión debería ser solo 8%. Entonces, 240 y 280 no está cumpliendo una dispersión adecuada, como podemos ver acá en este cuadro, ¿no? Entonces, no cumplimos dispersión, no cumplimos los criterios de aceptación. Más abajo, no cumplimos la desviación estándar o el coeficiente de variación, inclusive tenemos una expectativa de falla T negativo, ¿no? Entonces ahí, pues lo único que podemos decir que esta estadística, disculpen el término, es un desastre. Es un desastre. Y esto, si se analiza en obra, estoy convencido que se pueden encontrar los puntos de mejora y podemos cambiar la situación, ¿no? Que es lo que vemos en el gráfico, ¿no? La línea negra muestra dos partes, ¿no? La parte de la izquierda, el inicio, en donde tenemos los resultados bajos, y la parte de la derecha muestra ya los resultados fidedignos y mejorando obviamente el proceso y algunas anomalías pues, que tenían ellos en su metodología, ¿no? Entonces, importante poder trabajar todos estos aspectos para generar valores que sean representativos. Bien, en resumen entonces, tenemos bastante por mejorar, no nos sintamos mal, nadie tiene por qué saber todo, pero sí, como dice un amigo, debemos de saber a quién preguntar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos varios clientes ya en el mercado, tenemos más de 10 años de experiencia y quedamos atentos a
a poder compartir también con ustedes nuevas experiencias y poder brindar también nuestro soporte. Cerramos con esta frase que indica, ¿no? Y dice lo siguiente: la diferencia entre lo imposible y lo posible reside en la determinación de un hombre, es decir, depende de nosotros si realmente queremos generar cambio, especialmente en la época en la que estamos, ¿no? Donde vemos incertidumbre, ¿no? Vemos también en muchos aspectos negativos, ¿no? Regalemos a este niño, regalemos a las nuevas generaciones una sonrisa que nos permita contribuir con nuestra experiencia, en nuestro caso, en el mundo de la construcción, ¿no? Regalemos lo mejor de nosotros, regalemos nuestro trabajo. Muchas gracias a todos por su participación y asistencia a esta conferencia. Aprovecho esta oportunidad para agradecerles su confianza y su motivación constante por buscar aprender muchos más conocimientos. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras plataformas digitales para que puedan mantenerse informados sobre nuestros próximos eventos. Nos pueden encontrar como PIS Concreto en Facebook, YouTube y LinkedIn. Muchas gracias a todos ustedes y gracias por ser parte de este importante evento para nosotros. Muchas gracias a todos, un abrazo, a cuidarse, es momento de capacitarse y queden atentos, por favor, a nuestras próximas experiencias y novedades ahí a través de nuestras redes. Un abrazo para todos, buenas noches.